Buenos días. Es un privilegio, como dice el pastor, estar juntos, poderles compartir de la palabra del Señor. Espero que haya tenido esta semana la oportunidad de prepararse también. Los predicadores trabajamos mucho y esperamos que la congregación pues también se prepare para el domingo. Si tienes un corazón preparado, eh, que tu oído, que tu enfoque hoy no se distraiga, que puedas escucharlo por las razones que sea. En estos días de matrículas, han pasado las matrículas de los chicos ya en colegios, universidades, institutos. Quiero hoy hablarles de el título, Matriculados en la Escuela de la Paciencia. Y quisiera preguntar a alguno aquí si honestamente, y creo que con honestidad pudiéramos decir, si alguien aquí honestamente necesita paciencia en su vida. La pregunta no es si quieres que te tengan paciencia, la pregunta es si tú necesitas paciencia. Por eso leamos juntos la carta de Santiago, capítulo 1, y leeremos del 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Decimos amén a la palabra del Señor. Te preguntarás hoy si hay una escuela divina de la paciencia. ¿Cómo se matricula uno en ella? Pues la verdad es que sí la hay. Y ya que algunos de aquí, aunque no dijimos yo, amén, necesitamos paciencia, conscientemente, si la necesitas, ¿debes o no pedirle paciencia al Señor? Se dice en las conversaciones cristianas e incluso desde los púlpitos he escuchado una curiosa frase que se ha vuelto frase de cajón, cliché, y es la siguiente: nunca ores al Señor pidiéndole que te dé paciencia. ¿Han escuchado esa frase súper teológica, profunda? Y cuando alguien viene con un problema y dice, necesito paciencia, uno le predica esta frase, dice, nunca pidas paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué se desaconseja pedir paciencia? Porque entonces nuestro Dios, en respuesta, se verá obligado a enviarnos pruebas, ya que la paciencia se desarrolla y se comprueba en medio de esas pruebas. Vuelvo a preguntar, ¿alguien aquí necesita paciencia? La respuesta sería, necesito paciencia y por lo tanto necesito pruebas, pero las pruebas no las quiero. Pero si realmente entendieras el valor de la paciencia, su función en nuestra vida y la función de las pruebas en la formación de la paciencia, tú no dudarías en pedirle al Señor paciencia, sabiendo incluso que ese camino duele, pero que a la postre verás un buen fruto, que tú lo necesitas. Y debo anticipar otra verdad. Aunque no pidas paciencia por miedo a recibir pruebas, si eres verdaderamente hijo de Dios, ya estás matriculado. Vendrán pruebas. Y esas pruebas depende de ti, que tanto te tardes en recibir ese fruto que el Señor quiere darte. Al pensar en el texto de hoy, recordé otra frase que se ha hecho realidad en mi vida más veces de las que yo quisiera, de las que hubiera deseado, y encierra una verdad que está escrita, testiguada en las Escrituras. Es esta: no hay nada más pedagógico que el dolor. Hoy lo diré de otro modo. El sufrimiento es uno de los mejores maestros que Dios usa en su proceso formativo. Y tú, al pasar por el sufrimiento, ¿qué palabras de ánimo te gustaría que te dieran?
Hay quienes dicen que no hay que decirle al que sufre ánimo, porque es raro. Porque cuando uno está sufriendo no quiere que le digan ánimo. Hay quienes dicen paciencia. En nuestro país, normalmente hay en esas tierras siempre cuando uno dice, hay que tener paciencia, mijita. Así hablamos en esas tierras, hay que tener paciencia. Pero después de reflexionar en lo que vamos a ver hoy, tú vas a recibir verdadero ánimo. Y yo creo que una renovada visión de tus sufrimientos y la comprensión de por qué y cómo Dios usa la metodología del sufrimiento para producir en nosotros paciencia. Permítame una observación del texto. Dice, Santiago inicia muy rápido. Después de saludar así, muy rápido, Santiago, que a propósito es hermano de Jesús, sin ninguna introducción emocionante, sin palabras tiernamente adornadas, aborda de lleno el tema del sufrimiento y empieza a decir, esta es la actitud correcta frente a ese sufrimiento. Y es una inusual forma de recibir ánimo, pero es directa y yo creo que es directa también para nosotros que también somos sus lectores. Si lo hace así, yo creo que es porque sabe, o estoy seguro que es porque sabe que es un tema esencial para ellos. No lo aborda porque sí. Simplemente dice salud y tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabe que es esencial. Y por eso al leer el resto de la carta vamos a descubrir que en estos hermanos a los que él llama las 12 tribus que están en la dispersión, a esos hermanos les dice cosas como el peligro de la tentación. O sea que había problemas, tentaciones, pruebas externas, pudiera ser la persecución de aquella época. Pero también habían luchas internas dentro de la iglesia que suelen ser a veces muy difíciles de sobrellevar. Y a aquellos exiliados, podríamos decir, peregrinos y extranjeros, que igual somos todos los hijos de Dios, los cristianos, yo creo que estaban ahí leyendo esta carta y pensando, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué no lo dice tan rápido? Santiago es muy rápido en hablar. Pero ellos sabían que estaban enfrentando problemas y que eso les estaba afectando. Por eso mismo, comprender el sufrimiento con todos los efectos que Dios quiere causar en nuestra vida es esencial para nosotros como hijos de Dios. Porque también somos peregrinos y extranjeros, que enfrentamos el sufrimiento. Y no sé la vida de todos, no quiero saberla. A veces quiero saber. Pero supongo que todos aquí enfrentamos algún tipo de sufrimiento. Y suele ser también cierto que pensamos que nuestros sufrimientos son los más grandes y que nadie sufre como nosotros. También suele ser que pensamos que los demás no entienden nuestro sufrimiento. Para efectos metodológicos y de acuerdo a nuestro énfasis, voy a ir un poco de atrás para adelante. Me gustaría primero explicar la importancia de la paciencia en la vida cristiana. Luego, como resultado de entender la paciencia, vamos a valorar la función de la metodología del Señor en esas pruebas, en esa paciencia. Y con eso en mente vamos a ver qué actitud el Señor espera que tengamos frente a la prueba, pensando qué actitudes normalmente tenemos. Entonces, en primer lugar, la importancia de la paciencia. Y para este primer punto, permítame ejemplificar la manera como solemos menospreciar la paciencia. Les hago una pregunta. Cuando están frente a alguien presuntamente paciente, énfasis en presuntamente paciente. Cuando tú estás frente a alguien presuntamente paciente, ¿qué sientes? ¿Te desesperas? ¿Quisieras que esa persona despierte? Decimos en colombiano, pellízquese. Despiértese. Pareces muerto. Lo observas y hay algo muy incómodo en esa manera de ser paciente. La verdad es esta, la mayoría de nosotros tendemos a ver la paciencia más como una especie de defecto que como una virtud.
Incluso no falta el que se siente orgulloso de no ser paciente, sino todo lo contrario, una persona que cuando quiere algo manipula, presiona y hace lo que sea, mueve cielo y tierra para lograr lo que quiere, manipulando situaciones, poniéndose en situaciones difíciles y presionándose o presionando a los demás hasta obtener lo que se quiere. Y esa persona se siente orgulloso de esa actitud. Entonces, debido a que nos confundimos con este tema, antes de hablar del concepto de la paciencia, pensemos en lo que no es paciencia. ¿Está bien? La paciencia de la que la Biblia nos habla no es un asunto de personalidad. No es que esta persona es, dirían algunos, flemático, tranquilo, impasible. Siempre está ahí sin desesperarse. Por lo tanto, la paciencia no es aquella famosa imagen de alguien pasivo, quizá un tanto apático a las circunstancias o indiferente. Voy a pensar en mi caso, si me lo permiten. Parezco paciente. Y creo que tengo paciencia para cosas graves de la vida. Pero suelo perder la paciencia con tonterías de la vida. Un cajón que no abre fácilmente, algo enredado en el fondo de la maleta, en verano las moscas, en una escalera con las manos ocupadas, rondando todo el tiempo. Pierdo la paciencia con esas pequeñas cosas. Pudiera pensar a alguien que soy paciente por mi manera de ser, por mi forma tranquila de verme, pero yo sé en el fondo mis pensamientos, mis emociones, cómo me acuesto pensando en muchas cosas. Y de acuerdo a algunos estudios, personas así, que reprimen las emociones, que no las expresan, que no las saben llevar delante del Señor, suelen ser personas con sintomatología en su digestión, en sus músculos, en su piel, en sus problemas para dormir, en sus tensiones en la cara. Y alguno dirá, soy yo. A todo se aplica a mí. Pero yo soy tranquilo. Y uno lo ve tranquilo ahí. No es personalidad. No es lo que el Señor está hablando aquí. No hizo a algunos pacientes y a otros impacientes. De la misma manera que no hizo a algunos para vivir enojados y dicen, yo soy así. El Señor no hizo a nadie para ser así. Eso es pecado. Por la paciencia disimulada o la reprensión, la represión de las emociones tampoco es la voluntad del Señor. La paciencia tampoco es un asunto meramente egoísta en procura de estar muy bien, simplemente bien. Entonces algunos creen necesitar paciencia para no tener tantos malestares, enojos, conflictos y llevar las cosas con mucha calma. Eso es un sentido de bienestar egoísta. Tal vez tú pensaste hoy, sí, necesito paciencia para estar bien. Para no amargarme tanto con mis hijos. Y los hijos, para no amargarme tanto con los padres. Y las casadas, para no tener que pelear tanto con mi marido. Y los maridos, para no tener que huir de casa. ¿No? Otros la quieren porque algún día van a terminar explotando y reventándolo todo por los aires. Y aunque todo eso puede ser bueno, desearlo por esas razones, la paciencia que el Señor quiere es mucho más que simplemente mi bienestar. Pero la paciencia tampoco es algo que se autogenera. El mundo de hoy, fíjense, el mundo de hoy valora la paciencia. Enseñan de la paciencia. Y puede ser entendida como un asunto de autosuperación. Hay que ser pacientes, dice el mundo, pero la paciencia de la que el Señor nos habla no es algo que uno mismo genere. Como hemos visto y lo anticipamos ya para explicar qué es la paciencia, es un fruto, es un resultado. Y como resultado entonces debemos hacer una aclaración, porque alguien pudiera pensar, entonces ¿para qué escuchar una predicación sobre la paciencia si al fin y al cabo es un fruto? Pero como todos los frutos en el proceso de santificación, esto tiene que ver también con nuestra colaboración. Para la salvación, obra solo el Señor.
para la santificación, incluyendo el fruto de la paciencia, es una acción mutua con el Señor. Así que necesitas escuchar este tema. ¿Qué es paciencia? La idea central es esta, es la virtud que nos lleva a ser activos. Entonces dice, la paciencia yo pensé que era estar muy quietos. No, es una virtud que implica ser activos, es esperar con confianza, con perseverancia y propósito, y escuche, resistiendo el desánimo. Se entiende como perseverancia bajo sufrimiento o espera sin quejarse ni perder el control de las emociones. Dicho de otro modo, es la capacidad de soportar dificultades, irritaciones o demoras. Y no voy a hablar a ninguno por su expresión de la cara, pero sin amarguras. Es decir, con buena actitud. A la luz de estas ideas, algunas traducciones ponen la palabra paciencia como constancia o perseverancia. Y entonces, con esas definiciones, ¿cómo evalúas ese fruto en tu vida? Lo siguiente te va a animar a pedir paciencia, porque el objetivo de la paciencia es este. Y lo dice Santiago de la siguiente manera, 1:4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No es simplemente tener paciencia y ya. Tiene un objetivo, para que seáis perfectos y cabales. No nos enredemos mucho en los términos, pero perfecto no implica sin defecto, implica madurez alcanzada o desarrollo pleno. Tú no puedes tener madurez sin paciencia. Y la paciencia será un síntoma de tu madurez. Falta ver a un niño. Un niño, aquí están los niños prestando atención, quiere que todo sea cuando. Ya. Si y le anticipamos que vamos a ir a la playa, pierde el sueño, pierde la tranquilidad. Él quiere ya. ¿No? Ve el dulce ahí, el chuche, y cuando lo quiere, ya. Y la mamá dice, para más tarde. No, porque la mamá prueba también la paciencia del niño. Pero he visto a madres que dicen, vale, ahora. Y así el niño nunca aprende a esperar porque le damos todo cuando ya. Y eso no es otra cosa que falta de madurez. Pero nosotros que somos adultos, ¿cuándo queremos algo? Bueno, no decimos ya, pero nos llenamos de ansiedad y queremos ir avanzando rápido, y tal vez desenfocados en el objetivo. Y aquí lo que nos va a decir la otra palabra, cabales, habla de integridad completa, sin fragmentación. Juntemos los dos. El paciente es una persona madura que se está desarrollando plenamente, que va buscando la integridad, sin fragmentación. Eso logra la paciencia en nuestras vidas. ¿Quieres eso? Yo creo que ahora sí pides paciencia, ¿o no? Y sabes que van a llegar las pruebas con la paciencia. De acuerdo a esas palabras podemos decir sin lugar a dudas que un cristiano maduro e íntegro lo es por el fruto de la paciencia y muestra como resultado el fruto de la paciencia. Si lo podemos referenciar de maneras bíblicas, de manera experiencial también, podemos ver cómo la falta de paciencia, o mejor dicho, la impaciencia ha enredado a los hijos de Dios. Lo puedes ver en todos los personajes de la Biblia que han pecado. Pero lo puedes notar también en tu vida. Y voy a hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos de tus pecados están estrechamente relacionados con la falta de paciencia? ¿Cuántos? ¿Cuánto dinero te ha costado tu impaciencia? ¿Cuántos buenos proyectos de Dios has abandonado por falta de paciencia? ¿Qué dolores has experimentado al tomar atajos, al saltarte los procesos, al no hacer las cosas en calma y en el tiempo de Dios? El impaciente suele pagar precios muy caros. ¿Por qué cuesta tanto esperar en Dios y a su tiempo?
¿Por qué no podemos decir como el salmista, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi voz? Y aunque la paciencia también es ser diligentemente sabios, ¿por qué no podemos hacer caso a la mayoría de las veces que el Señor dice cosas como esta? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esperen, tranquilos. Yo estoy en control, yo hago las cosas a mi tiempo y a mi ritmo. Pero ¿por qué queremos caminar más rápido que Él? Para que me entiendan, tanto adultos como niños, esto más se parece a esa fábula entre la liebre y la tortuga, ¿no? Y no estoy animando aquí a que seamos excesivamente lentos, a que estemos pausados, a que cuando tu madre te diga haz algo, tú dices ya voy. Estamos animando a la constancia de la tortuga. Porque hay algunos que van tan rápido, que piensan que son tan rápidos, que van diciendo, bueno, como soy tan rápido, me va a ir bien, voy, me relajo. Yo sé que lo puedo lograr, pero eso no es la paciencia. En cuanto a la relación con la iglesia, primero la relación de nosotros con Dios y en nosotros mismos, madurez e integridad. Pero en cuanto con la iglesia, ¿cómo podemos caminar juntos sin la paciencia? ¿Estás pensando en algún hermano difícil de soportar? Quizás está frente tuyo predicando hoy. ¿Cómo puedes caminar a mi lado si no tienes paciencia? Pero yo estoy viendo a todos. Todos me ven a mí, pero yo veo a todos y digo, ¿cómo puedo caminar con estos hermanos si yo no tengo paciencia? Si por si acaso no te miro, tal vez eres tú. Y en cuanto a la imitación de Cristo, ¿acaso queremos ser como Cristo pero no en cuanto a su paciencia? Señor, quiero seguirte, pero esperar como tú el cumplimiento de los tiempos, no quiero. No puedo. Yo no soy alguien que espera, no como tú. ¿Siglos para encarnarte? ¿30 años para iniciar un ministerio? ¿3 años para enseñarle a jóvenes discípulos tercos, obstinados, por los que tuvo mucha paciencia? ¿Acaso suena lógico decir algo así como, Señor, quiero ser como tú, pero eso de callarse cuando te ofenden no va conmigo? En eso no te puedo seguir. Y como el Señor sabe cómo tratarnos, le decía yo al Señor, Señor, ¿por qué la semana que tú sabes que voy a predicar de paciencia me pasan cosas? Y con humildad tengo que decir, pequé. Creo que 2 veces. Creo en cuanto a paciencia. ¿No? ¿Por qué perdí el control de las emociones? ¿Por qué me dejé llevar por el enojo, por el sentido de injusticia? ¿Por qué hablé? Si callado estaba más bonito. Pero hablé, expresé lo que pensaba, lo que sentía y fallé. Señor, esperar como tú cuando alguien ofende, no. Eso es porque eres tú. Pero yo no soy capaz de tener esa paciencia y esperar a que el Padre tenga el control y esperar a los tiempos adecuados. ¿Y qué decir de nuestro Padre Dios? Si Efesios 5:1 dice, imitémoslo, imítenlo como hijos amados de Dios. Pero ¿qué tan paciente es Dios? ¿Te tiene paciencia? Ah, pero tú quieres que Dios te tenga paciencia, pero tú no tener paciencia con otros. Supongo que todos queremos que Dios nos siga teniendo paciencia. Pero imitar a Dios en esa paciencia, no. Una vez más, esto no se trata de bienestar, aunque por supuesto nos veremos beneficiados. Pero en el centro de todo está caminar con Cristo hacia sus promesas y para ser como Él en esta tierra. Así que no podemos caminar con Él a nuestro ritmo, tendremos que ir al ritmo suyo. Tampoco podremos alcanzar sus promesas a menos que lo esperemos con paciencia. Y obviamente el pecado nos va a visitar más rápidamente, con más frecuencia, cuando queramos tomar atajos y evitemos los procesos de Dios.
Por esa razón, Santiago nos dice que la paciencia debe tener su obra completa. Eso significa que debemos hacer nuestra parte. Todo lo necesario para que la paciencia fructifique. ¿Qué tal si empezamos por aceptar que ya estamos matriculados en esa escuela? ¿Qué tal si seguimos con pensar que la paciencia no es y no será nunca un defecto? La paciencia es un fruto que el Señor espera en nosotros. Y quizá pudiéramos seguir con un sincero arrepentimiento y decirle: Señor, mi afán, mi angustia, cómo quiero las cosas, cómo se me dan las cosas, y la paciencia que hay que tener ahora también. Yo lo quiero todo ahora. Yo no sé esperar. Con estas verdades en mente, pasemos al segundo punto. Primero era la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Ahora pensemos en la importancia de las pruebas en la formación de la paciencia, el propósito de las pruebas. Entonces, no es solo que resistamos, sino que nos transforma en personas maduras e íntegras, sin áreas de descuido, sin fe a medias, formados como Cristo en carácter y en entrega. ¿Por qué las pruebas? Es decir, los sufrimientos, los exámenes, las dificultades e incluso las tentaciones nos ayudan a formar paciencia. Para eso pensemos en el pueblo de Israel. Hoy leímos el texto en Deuteronomio 8. Las pruebas tenían la capacidad de sacar, de evidenciar en ellos lo peor de su interior. Y eso es el poder que tienen las pruebas. Sale lo peor que hay en nosotros. Deuteronomio 8 dice: te afligió, te humilló, te hizo pasar hambre. Hay algunos que defienden a Dios diciendo: no, Dios nunca haría algo como eso. Pero eso desconecta el concepto de que Dios al que ama, disciplina, forma. Y a veces es como ese padre que dice: no, ahora no. ¿Cuándo, Señor? Dímelo. Espera. Por lo menos dame una fecha. No. Anda, no quiero, dímelo. Quiero saber si todo va a estar bien, quiero saber si debo o no debo hacer esto, pero no tengo tiempo para esperar una respuesta, dímelo ahora. Ese primer paso de reconocer lo peor que sale de nosotros debería llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Cuando les digo que pasé esta semana por esas dos situaciones, digo: arrepentimiento. Y además tengo que pedir perdón. Además tengo que ir y decir: me equivoqué. Pero en mi lucha estoy pensando: pero también le voy a decir que se equivocó él en esto. Y eso no es verdadero arrepentimiento. Eso es aliviar mi imagen frente al otro, pero quedar bien. No quiero quedar mal. Por eso, en esa búsqueda de arrepentimiento tiene uno que ir más profundo, porque el pecado va más allá de una simple reacción, de querer simplemente arreglar un asunto del momento. Y por eso yo creo que las pruebas son buenas. Las pruebas son como el oro para la plata y el oro. Pedro, en 1 de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y termina diciendo, sea hallada en alabanza, gloria y honra. El fuego te está purificando. Ay, esos hermanos que dicen: fuego de Dios ven, fuego de Dios ven, fuego de Dios ven, que fuego descienda a este lugar, que tu fuego me queme. Y el Señor dice: bueno, pero él esperaba un fuego durante el culto ahí. El Señor dice: no, es después. Esta semana. ¿Querías fuego? ¿Fuego vas a tener? ¿O se parece al trigo sacudido? Y Jesús le dijo esto a Pedro: Pedro, tengo dos noticias, una buena y una mala. En realidad las dos son buenas, pero para Pedro sonarían así. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ese zarandeo, eso que sacude la vida, pero no para destruirnos, sino para purificarnos, no nos gusta. Pero es lo que Jesús permitió. Satanás pidió y Jesús dice: bueno. Entonces yo creo que Jesús viniera a mí y me dijera: tengo esta noticia, Satanás pidió zarandearte. Yo dije: gracias a Dios, tú estás conmigo, no me vas a abandonar. No puede ser que le hayas dicho que sí. Y no le dice eso, pero le dijo: pero yo voy a orar para que tu fe no falte.
Me imagino esa conversación. Yo, como Pedro, quedaría sorprendido diciendo, ¿pero por qué? ¿Acaso no te importo? ¿Me vas a dejar sufrir? Un poco sí. O puede ser como el alfarero y el barro. Y Jeremías 18:6 dice, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Incluso si es necesario hacer la vasija de nuevo. ¿Cuántos cantaron esa verdad hoy? ¿Quieres eso? Señor, hazla de nuevo si quieres. Pero no, Señor, a mis casi 50 años, ya que vas a ponerte a hacer cosas nuevas, déjame tranquilo. Y a veces yo le digo, Señor, pero otra vez contra mí. Déjame tranquilo un poquito, otra prueba más. Pero después descubro que es su amor y que me ha probado en cosas que la gente no sabe, no se imagina. Estaba pensando en eso ahora que regresamos a Colombia. Gracias por orar por eso. Ahí hay una prueba. Porque hay un pasado y hay una actualidad. Y empieza uno a luchar y decir, Señor, hazme de nuevo. Pero quisiera dar la cara que tenía antes, la imagen que tenía antes, el nombre que tenía antes. Y el Señor dije, no, si eso es lo que te hace daño, te lo quité, ¿quieres otra vez lo mismo? Y lucha con esas emociones. Entonces le digo al Señor, trabaja en mis motivaciones, purifícame. Pero también la prueba es como lo que le dice Jesús a sus discípulos en Juan 15:2. Todo pámpano que da fruto lo limpiará para que lleve más fruto, lo podará para que lleve más fruto. ¿Y a quién le puede gustar ese sentido de ser podados? ¿Duele? Claro, pero te están quitando lo que sobra para que des más fruto. El sufrimiento entonces profundiza nuestra dependencia de Dios y nos fortalece nuestra estabilidad espiritual, conectados con Él, unidos a Él. Y en aquella reinterpretación de Deuteronomio, del desierto del pueblo de Israel, es decir, volver a entender ese sufrimiento, se muestra el hambre, el calor, la sed, el caminar durante 40 años, las humillaciones en todo ese tiempo, las serpientes de fuego, tenían el objetivo de mostrar lo que había en el corazón del pueblo. Estaremos de acuerdo en que una causa primaria de los pecados de Israel tenía que ver con la falta de paciencia. Repasemos lo que es la paciencia, ¿les parece? Esperar con confianza, perseverancia y propósito, resistiendo el desánimo. ¿Se desanimaron en el camino? ¿Perseveraron en el camino? No, había ocasiones que dijeron, devolvámonos. Era mejor malo conocido que bueno por conocer. Hasta romantizaron su esclavitud. Pero si allá estábamos comiendo de balde, gratis, comíamos, teníamos hasta saciarnos. Eso no es verdad. Nunca he visto un esclavo en esas condiciones que pueda decir algo así, pero paciencia también es perseverancia bajo sufrimiento y sin quejarse, sin perder el control. ¿Se quejaron? Eso es uno de sus pecados sobresalientes, la queja. Es la capacidad de soportar dificultades, irritaciones o demoras sin amargura. Y cuando se demoró Moisés, la única persona que tenía relación directa con Dios, dijeron, muerto. Hagámonos dioses y empecemos. Vamos nosotros porque no tenemos ninguna imagen. No tuvieron buena actitud. Entonces, si Dios dice que las aflicciones tienen el objetivo postrero de hacerles bien, concluimos que las pruebas no son otra cosa que la muestra de la bondad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y no tendríamos mucho más que añadir para pasar al tercer punto, porque tiene que ver con la actitud correcta, pero si entendemos que es Dios quien nos prueba y lo hace para nuestro bien, entenderíamos lo que Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo, como cuando te dan un regalo, como cuando te bendicen con algo que tú esperabas, como cuando te dan una gran noticia, sumo gozo. Bueno, quizá en el momento no vamos a experimentar una reacción así, pero si
vamos a Jesús, si de verdad entendemos que esto hace parte de la bondad de Dios, entonces en algún momento tendremos que decir, gracias Señor, gracias por esta prueba. Gracias porque esto es como el fuego, gracias porque esto es como la poda, gracias porque esto es como el zarandeo que purifica, gracias porque me estás haciendo un bien, a la postre es para mi bien. Y entonces, ¿qué actitudes impiden la formación de la paciencia? Tengo algunas. Quejas y murmuraciones. ¿Qué tanto te quejas? Mi gran problema, lo he dicho algunos viernes o en algunas conversaciones, es que he estado trabajando con gente que se queja todo el día. Y aquí hay una expresión de queja que es suave, que dice, madre mía. Todo el día está diciendo, madre mía, madre mía. Porque estoy inconforme con la situación, quejas, quejas, quejas. Y al finalizar el día con polvo, con cosas así, madre mía, ¿cuándo va a acabar esto? Quejas y murmuraciones. Amargura. Y esta es muy popular, victimización. Nos encanta el dolor y que los demás sepan de nuestro dolor y hundirnos en nuestro dolor. Y hemos hablado tanto de nuestro dolor que ya no podemos decir, cuando nos preguntan cómo estás, no decimos bien, porque ya va a ser raro decir que estamos bien, porque ya hemos hablado tanto de nuestro problema que la gente que nos valora, nos da como importancia ese dolor, que estamos todo el tiempo ratificándolo. Y si alguien de pronto nos dice, ánimo, todo el Señor va a usar esto para bien, no quiere eso, uno quiere que oren todo el tiempo por lo mismo, le entiendan todo el tiempo por lo mismo. Y no me malinterprete, no es malo pedir oración, hemos dicho que es bueno expresar nuestras cargas en un momento adecuado, con las personas adecuadas. Pero hay gente que te cuenta el problema no porque quiere una solución, simplemente quiere el problema. O la actitud de la añoranza, como el pueblo de Israel, estábamos mejor antes, estábamos mejor hace 5 años. Y la Biblia nos dice, no pienses, no digas que todo tiempo pasado fue mejor, eso no es sabio. ¿Y qué tal está? Rebeldía. Quizá es de las cosas que más hace que la clase se demore más, que aprobar la materia de la paciencia y la asignatura no quede pendiente, es la que más difícil se da. ¿Por qué? Porque nos rebelamos contra el proceso de Dios. Pero la respuesta natural que Dios espera cuando Él nos da algo bueno, para a la postre hacernos bien, no debería ser ninguna de estas constantes actitudes en nosotros, sino el gozo de quien se sabe bendecido. Utilicemos otra palabra que también utiliza Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Quizá como Jesús en el Getsemaní, cuando hacemos este ejercicio que Él nos enseña, ir al Padre y decir, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, e insistir en esa oración, vienen ángeles a fortalecernos en nuestro sufrimiento. Quizá podamos entender o no entender lo que Dios está haciendo, pero podemos decir todo el tiempo, gracias Señor, tú estás en control. Entonces, recuerda que estás cursando la escuela de la paciencia, que la metodología de Dios son las pruebas, que el objetivo de la paciencia es convertirnos en personas maduras e íntegras, y que tú, al ver las pruebas, puedas tener la misma visión que Dios tiene de ellas. Ellas son el mejor maestro. Y si es así, entonces puedas decir como Santiago, bienaventurado, Macarios, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba y tentación, la prueba viene de Dios, la tentación de pecar en la prueba,
está dentro de mí. Entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si acaso hay alguien aquí que no sabe a qué promesas de Dios se refieren, si no entiende lo que pueda significar mirar a Cristo y seguir a Cristo, si quizá tú dices, hoy me predicaron de la paciencia porque necesito mucha y esta semana me van a probar la paciencia, es mucho más que eso. Un hijo de Dios espera con paciencia las promesas de Dios que tienen que ver con la vida eterna y la salvación y la vida eterna. Pero si tú no conoces eso, hoy tienes que arrepentirte y decirle a Jesús, yo no solo necesito paciencia, te necesito a ti. Reconozco mis pecados, perdóname, te necesito en mi vida, transfórmame, cámbiame, sálvame, porque no quiero condenarme. Oren conmigo, por favor. Señor, hoy todos aquí reunidos reconocemos lo difíciles que somos y la mucha paciencia que tú has tenido con cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ser tan paciente y bondadoso. Gracias. Pero tú quieres formarnos a la imagen de Cristo para mostrarle a Él en este mundo. Y por eso los sufrimientos tienen ese peso. Y te damos gracias, Señor. Mientras siguen orando ahí, quiero que cada uno piense en sus sufrimientos, en sus problemas. Y si pueden, sinceramente le digan al Señor, gracias. Gracias. Porque esta prueba está sacando lo peor que hay en mí. Y me arrepiento de eso. Tú lo evidencias porque quieres que yo me arrepienta. Te pido perdón. Si tú has descubierto en esa prueba que quieres algo específico y estás obsesionado con aquello, o si quizá está mostrando un alto aprecio por ti mismo, por tu propia vida, o tal vez un enojo constante, una amargura persistente, dile al Señor, gracias por revelarlo y perdóname por todo esto, y sé que yo mismo he prolongado la prueba porque necesito ser transformado, transformada. Ayúdanos a recordar estas palabras: sumo gozo, la actitud correcta frente a la prueba, de esperar con paciencia y con buena actitud, a corregir nuestra queja, a cambiarla por alabanza, a corregir nuestra falta de constancia, a ser disciplinados paso a paso, poco a poco, a corregir nuestra amargura, dando gracias al Señor como quien entiende que es Dios quien nos ha pasado por ahí, que no es la gente, que no es el que vive a mi lado, sino eres tú, Señor. Gracias. Y te damos gracias porque a la postre es para hacerme bien. Gracias, Señor. Bienaventurados. Eso es lo que tú quieres que seamos, al soportar las pruebas y a no pecar en ellas. Ayúdanos a que eso sea una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén.